Aleluya. Amén. Nos saludamos con la paz del Señor en esta mañana fresquita aquí en Leones, en la programación Señal de Amistad del Ministerio Evangélico Casa de Mi Gloria. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, de los que se van a ir conectando en esta mañana, día domingo, día donde muchos estamos en familia o estamos preparando para recibir nuestras familias. Amén. Los números telefónicos son 03472 15 55 87 15, 03472 15 55 79 07. En Facebook nos puedes encontrar como Aristides Vega o como Casa de Mi Gloria, que es donde hacemos todos los live. Y en el canal de YouTube nos puede también encontrar como Casa de Mi Gloria, Pastor Aristides Vega, a donde se puede suscribir al canal y activar las campanitas de notificaciones. Mientras el siervo de Dios va a estar saludando a la audiencia, te invito a que tomes una Biblia en tus manos para poder corroborar lo que nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos quiere enseñar en esta mañana. Y si no, un apunte para que puedas escribir el versículo bíblico. Nuevamente, bienvenida a la programación. Que el Señor los bendiga. Bendiciones, pastor. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Mañana fresca aquí en León. Amén. Fría. Así, bueno, pero es el tiempo. Nosotros también nunca nos conformamos. Es el tiempo del tiempo de la naturaleza divina. Es la estación. Sí, la estación. Pero el tiempo de la naturaleza divina creada por Dios. Esto es lo que creó Dios y nadie, porque nosotros somos quejones, pero nadie hemos podido clausurar o negar esta naturaleza o cambiar esto que ha hecho Amén. Dios, porque lo que Dios ha hecho se cumple. Amén. Y ha hecho esta naturaleza, estos tiempos, y se cumplen. Amén. Pero ya viene el frío. Pero ya viene el verano. Y nosotros nos quejamos a veces y en esa queja avanza podemos cambiar el rumbo de todo esto. Pero no se puede. No se puede. Qué lindo, qué bueno, es cumplir lo que Dios. Y si no queremos cumplir a lo bueno, cumplimos a lo malo, pero cumplimos. Que el Señor los bendiga. Saludamos a todos, amigos, vecinos, Amén. Conocidos, oyentes, siervos y siervas de Dios que están trabajando en diferentes lugares. Y bueno, y toda esa gente que se ha inundado también en la ciudad de Vera, estamos orando mucho. Hemos dicho que cayó 420 milímetros de agua en la ciudad de Vera. También nuestros hermanos chilenos, que hubo como un tipo de terremoto y después hubo un tsunami, Así que bueno, saludos a todos y que Dios nos dé fuerza en este tiempo para estar batallando con cada cosa que emprendemos. Vamos a compartir en este día algo que nos ha puesto Dios para que compartamos con ustedes. Y vamos a ir en esta mañana a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 5 vamos a leer. Amén. Para entender lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana y que podamos aprovechar, como dice Dios, bien el tiempo, bien la palabra, bien la enseñanza, lo mejor que se pueda, para poder expresar lo que Dios nos ha puesto. Amén. Dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su disilusión, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándole al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aleluya. Bendito Jesús. Qué bueno lo que Dios nos habla en esta mañana. Amén. Nos habla Dios, nos está hablando aquí, primero nos está advirtiendo que van a haber mucha gente pregonando y haciendo cosas que no corresponden y que lo vemos, que lo vivimos y por ahí también lo hacemos. O acompañamos a hombres y mujeres que están haciendo cosas que no corresponden, pero sí nosotros, a lo mejor no estamos de acuerdo con eso, pero sí acompañamos, pero sí estamos. Claro, muchas veces a lo mejor de boca no estamos de acuerdo, pero en nuestros actos, en acompañarlo, hazte de cuenta que... Claro, vamos haciendo crecer todo esto. Dice, vamos a hacer un pantallazo de la poderosa palabra de Dios y después vamos a detenernos en el versículo 5. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejías, destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucciones repentinas. Aquí Dios dice que va a haber esta gente, pero a través de todo esto que hacemos vamos a traer sobre nosotros mismos destrucciones, muchas veces, repentinas. Y muchas veces cuando nosotros actuamos mal, viene el mal. Cuando nosotros proferimos mal, viene lo que hemos proferido mal. Mal a nuestras vidas. Entonces, estamos explicando para qué. Para cuando vayamos al versículo 5, sepamos de lo que hablamos. Entender. Así que, dice que cuando nosotros hacemos cosas malas, viene el mal. Lo que usted hace, recibe, iglesia. Cuando hacen cosas buenas, buenas cosas recibe. Vamos al versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemo. Claro. Y muchos dicen que van a seguir ese camino, desilusiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la verdad la truncamos, la hacemos desaparecer, empieza a brotar esa raíz de la negatividad. Amén. Entonces, cuando empieza a aparecer esa raíz, amargura, tristeza, dolor, negatividad, odio, no hay posibilidad, no hay, y siempre, pero no podés. No puedo. Pero no, entonces, empiezan a aparecer estas cosas y te empiezan a truncar los proyectos, te empiezan a truncar lo que tú quieres hacer. Porque no me sale. La naturaleza. La negatividad, viene a nuestras vidas y cuando viene eso, te vienen, no tan solo las cosas negativas, sino hombres y mujeres negativos a apoyar la negatividad. Claro, a crecer tu negatividad. Claro, entonces, apoyan, pero viste, sí, pero ¿por qué te empiezan a decir? Y sí, pero, tenés cuidado, no dominar. No, esto, no te va a salir bien. No te va a salir bien, pero mirá cómo puede ser. Y te empiezan a truncar los proyectos que vos tenés, y los anhelos, las fuerzas, tu crecimiento. Y ahí abandonamos todo. Y ahí empezamos a desaparecer y empezamos a menguar nuestra fuerza. Sí, yo me estoy diciendo porque mi señora me decía el otro día, estaba trabajando, y se me abrieron por ahí, como todo, te cortás, te duele, y cierto, el frío te duele, y dice, pero vos no tenés que trabajar, no tenés que hacer esto, y más vale descansar, dormir, y yo no sirvo para dormir.
yo no sirvo para dormir. Entonces, me está negando a que yo crezca y a que crezca tal vez la madre iglesia, a que crezca sin querer, porque te lo hacen. Por eso las cosas se hacen queriendo guardar al pregonero de justicia. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le apareció Pedro y le dijo, no, que no te acontezca esto, Señor? Vete de acá, Satanás, le dijo. Y claro, porque nosotros queremos Pedro quería lo mejor para Jesús. Para el ser humano es lo mejor, pero para Jesús no era lo mejor. Porque Jesús tenía que seguir pregonando, Jesús tenía que seguir visitando, Jesús tenía que seguir sanando, Jesús tenía que seguir, porque para eso Dios le había dado la fuerza, Dios le había dado conocimiento, aleluya. Entonces debía de seguir con pocas o muchas fuerzas, pero tenía, porque ahora en el versículo 5 van a ver de todo lo que le estoy hablando, qué lo que va a hacer Dios. Sigamos. Dice el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todas estas cosas, dice que de largo tiempo ya la destrucción, todo no se tarda nada. Se está cumpliendo y no duerme nada, sino que se está cumpliendo. Lo que hacemos se cumple. El 4. El 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Acá vemos que Dios no perdona al que hace lo malo. Si no perdonó a los ángeles haciendo lo malo, contradiciendo, negándose, o imponiéndose imponiéndose a la verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted hace todas estas cosas y empieza a negar la verdad, empieza a aparecer todo lo otro, la negatividad. Entonces, acá vamos al versículo que usted está esperando y que está diciendo qué es lo que pasará en el versículo 5. Dice así. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aleluya. Acá vemos que 7 personas y Noé, 8 personas reservó Dios para pregonero de justicia. 8 personas. Nosotros acá nos vamos a detener porque esto me llamó la atención y me hizo reflexionar y me hizo hacer un pantallazo sobre todas las cosas naturales. Porque acá nosotros vemos que Dios reservó 8 personas. Pero aquí en la tierra, en lo natural, la gente cree que las reservas deben ser grandes y mucha, o en cantidad, como le quieran llamar, grande, mucha cantidad, espaciosa, para poder lograr y reservar las cosas para el mundo, para las provincias, para las ciudades, para los pueblos. Debe ser multitud que vengan, porque si no, no se reserva. No hay una reserva, parece eficaz. Parece una reserva eficaz o una reserva que no tiene poder, una reserva. Nosotros podemos ver 2 características, le voy a demostrar, que muchas veces la cantidad no quiere decir que tenés gran calidad. La gran calidad. Dios reservó aquí, pregonero de justicia, 8, con todos los animales. Y a ese 8 los encomendó que hagan toda la obra que él dirigía. Que era a Noé, a sus hijos y a sus nueras. 8 personas. Y su señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A los 12 apóstoles eran 12. Después vino no eran cantidad. No eran cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando no tenemos calidad estamos tristes. Cuando no tenemos una iglesia llena estamos tristes. Dios lo sabe. ¿Por qué nos hizo hacer la obra divina, la iglesia? O
estos ladrillos puestos como quien dice, llámele como quiera, porque si usted dice, la iglesia dice, no, la iglesia somos nosotros, pues está bien. Bueno, el templo, la casa de reunión. Claro, llámele como usted quiera. Ahí lo dejo a disposición de usted. A criterio. Ahora, Dios siempre reservó poco. Ahora, nosotros cuando hablamos de una naturaleza divina para la conquista debe ser mucha. Y Dios conquistó al pueblo. Y Dios salvó a la humanidad. Y Dios salvó con Noé, pregonero de justicia, al mundo entero. A todo lo creado. Él conduzco con estas 8 personas, conduzco como Él quiso para un crecimiento. Para una simiente, para una descendencia que nosotros somos participantes de esa descendencia. Somos participantes. Y cuando nosotros nos tomamos de esta poderosa palabra de Dios, que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice Dios, confiando y creyendo que esa palabra, que esas promesas se van a cumplir. Aquí está lo de nosotros, el beneficio. Confiando en eso poquito, en lo poco, dice Dios, fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Nunca dijo en lo mucho fuiste fiel, en lo poco te voy a poner. No. O en lo mucho te voy a poner. Dios habla diferente para lo que para vos. Tiene que ser un montón, para Dios no tiene que ser un montón. ¿Me entiendes? No es. Para Él no es. Porque muchas veces nosotros como participantes de la naturaleza divina del Señor Jesús debemos aprender a confiar en la naturaleza divina de Dios, en lo sobrenatural, no lo natural. Lo natural lo conocemos, pero debemos de confiar en este tiempo lo sobrenatural, lo divino, lo de Dios, lo positivo. Olvidémonos de los puerros, de los asnos. El pueblo de Egipto confiaba en lo que ellos tenían. No, pero yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Sí, pero no tenemos agua, pero no tenemos ajo, pero mirá que estamos escasos de todo. Pero estamos cansados del pan, del maná del cielo. Porque todo pero eso... yo te voy a llevar a eso que no hay nada. Tal vez va a haber tierras áridas, sequía, pero ahí está preparado lo que yo te tengo preparado para vos. Yo te preparé una tierra que fluye leche y miel, pero ¿cómo vas a fluir leche y miel si no hay nada? Ni avispa hay. Aunque sea para que nos pique. A ver, comprendamos esto. ¿Qué opina? Los designios de Dios no son nuestros. ¿Qué opinamos? ¿Cómo es? ¿Cómo debemos enfrentar las situaciones? Ahora, aquí está. Porque muchas veces hay muchos teólogos, hay muchos maestros, hay muchos enseñadores, y yo respeto, pero cuando se termina la enseñanza, debemos empezar a ejecutar, a hacer crecer lo positivo, la positividad sobre nuestras vidas, sobre nuestros bienes, sobre nuestra familia, sobre nuestras esposas. ¡Qué terrible! Hay muchos maestros, pero que han perdido lo suyo. Han perdido familia, han perdido esposa. Bueno, no me quiero meter mucho en eso. Pero bueno, ya lo dije. Yo siempre meto por ahí como quien dice, la cuchara. Pero ya está. ¿Cómo? Sos tan maestro y no pudiste reservar. Si Dios te puso como pregonero de justicia, si estás pregonando justicia, verdad, enseñanza, positividad, pero te vemos perdedor, ¿cómo es? ¿Usted creería en alguien perdedor? Y no, nadie creería, creo yo. A mi entendimiento, nadie creería en un perdedor. Porque por ahí aparecemos como maestros, pero cuando vemos lo que Dios te ha entregado, lo perdiste. Porque fíjese que Dios vino y dejó a uno 5 talentos, al otro 2, al otro 1, vino y buscó al de 5 talentos, le dijo, acá tenés los 5 tuyos, pero
5 gané, acá hay 10. Vino el de 2, acá tenés los 2 tuyos y acá lo puse en el banco y gané esto. Siempre producía, pero vino al que tenía 1 y dijo, no, mirá, lo escondí porque vos sos hombre severo, porque mirá, no. Mal siervo justo, mal siervo le dijo. Infiel, al fuego eterno te va. Ahora, cuando te vemos que sos perdedor... Y no es nada que al fuego eterno, sino que le dijo que lo que tenía, que se lo saque, que se lo dé al que tenía más. Aún lo que tienes, te lo va a sacar. Entonces, aquí estamos. Hay muchas reservas, pero Dios reservó 8. Mire en las condiciones que lo reservó y para qué lo reservó. Primero, en las condiciones de un trabajador. Porque le dio orden, que trabaje, que le dé comer a los animales, que junte los animales, que junte parejita por parejita. Primero edificó el arca, tuvo que edificarla. Y ahí empezó, edificó el arca, fue burlado, se le reían, trabajaban. Eso sí que eran unos jóvenes que trabajaban, que eran como... Supuestamente era en vano el trabajo ese, para los ojos de los demás. Y los demás iban fiestas, se casaban, se daban el casamiento, se reían. Pero acá vemos que dice el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. A mí lo que me llamó, que pregonar, es divulgar, difundir. Y mientras él trabajaba, divulgaba y difundía. Ahora, la pregunta, iglesia, aquí, porque usted va a decir, el pastor está hablando cosas tal vez, pero fíjese, divulgaba y difundía y no hablaba con nadie, porque si todos se le reían. Pero sus obras sí hablaban por él. Ahí está la clave. Que muchas veces... Su trabajo. El trabajo habla por usted. Su postura habla por usted. Su forma de caminar habla por usted. Su forma de comportarse habla por usted. No, pero yo porque mira, yo tengo que predicar porque yo porque... ¡No! Su forma de caminar me hace acordar una hermana que a usted le preguntó, ¿cómo es que usted diferencia el caminar de una cristiana con una persona que no está en la iglesia? Secular, sí. Claro. Entonces, este es el gran problema. ¿Cómo? Otra vez pregunto, porque se cortó. Otra vez pregunto, ¿cómo predicaba, divulgaba, hablaba Noé si nadie lo quería, lo criticaban, se burlaban? Porque yo creo que un hombre que así cuando salía afuera, mira, ahí salió el alcahuete de Dios, mira, está trabajando. El loco, mira. Y claro, todas estas cosas vienen a nuestras vidas y muchas veces te apocan. Pero él dice que lo eligió Dios para pregonero de justicia. Claro, él tal vez no hablaba con su boca, pero su trabajo sí hablaba por él. Su vida hablaba, su familia. Amén. Su trabajo, su buen trabajo. Su disposición. Su disposición, su tiempo. Su imaginación. Porque todas estas cosas tenían que trabajar sobre su vida para hacer, porque no podía pedirle un consejo a nadie. O ayuda a nadie. Perdón, o ayuda a nadie. ¿Por qué? Todos se le reían, todos se le burlaban. Eran todos contra. Negatividad había. Ahí está. Pero dice, ¿lo reservó para qué? Dice, y si no, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó tan solo a Noé. Pregonero de justicia. Y guardar es tener algo cuidado, algo o alguien, vigilado y defendido. Escuche. Alguien bien cuidado, sí. Vigilado y defendido. Así lo tenía Noé. 3 características. 3 características lo tenía ahí a Noé. Él lo tenía vigilado. Dios lo vigilaba a Noé.
lo cuidaba, ¿eh? Y lo protegía. Y lo tenía bien guardadito. Entonces nadie le hacía nada. Aunque todos se levantaban y lo habrán insultado y le habrán tirado palo. De lejos le hacían la vida imposible. Pero a él lo tenía Dios lo guardaba, bien protegido. Eso es guardar a una persona. Aunque se burlen, cuando nosotros tenemos una persona bien protegida a través de su espíritu. Y dice a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, acá hay una característica y una clave que a mí me gusta. 8 personas trajeron un diluvio sobre todas. Un diluvio de justicia, un diluvio de amor, un diluvio de misericordia, un diluvio de todo lo que tú le puedas poner a esta poderosa palabra. Usted como una familia chica, como unas personas de pocas personas, como una iglesia de pocas personas, o pocos integrantes. Todo poco integrante, pero vas a traer un diluvio de bendición, un diluvio de lluvia, un diluvio de prosperidad. Nosotros por ahí vemos familia muy pequeña, pero con una prosperidad, con una sinceridad, con un amor, con una misericordia, aleluya, porque la misericordia de Dios es para siempre, dice Dios, aleluya. Y esto es lo que tenemos que tener en este tiempo, hombres y mujeres, que no sean muchos, pero sí que tengan esta calidad de vida, esta calidad de sistema, aleluya, que podamos integrarnos, aleluya, para poder ser. Dios te reservó en esta mañana, te estoy anunciando, estoy profetizando sobre tu vida, que te reservó con un propósito para que crezca, pero con una mentalidad, aleluya, como la de Noé, con una mentalidad como la de los apóstoles, aleluya, de prosperidad, de que no se van a negar delante de las dificultades, de las burlas, de todas las críticas. Qué terrible es cuando nosotros comprendemos que estamos puestos para llevar esto que dice el versículo 5. Para llevar el mensaje de vida. Amén. Dice, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Para pregonar, para llevar el mensaje. Pregonar es publicar, divulgar, es como le decía antes. Lo guardó para ejecutar, para divulgar, para llevar el mensaje. Pero no puedo hablar, pero vas a hablar. En el tiempo preciso. ¿Se acuerda cuando el hijo que estaba mudo, el padre de Juan? Sí. Quedó mudo, pero dice que cuando fue el tiempo que tuvieron que ponerle un nombre, que tuvo que ejecutar, él habló y le dijo, Zacarías le dijo, Juan se va a llamar. ¡Aleluya! Ahí estaba la clave. Él estaba ganando todo. Todos se sorprendían porque él había quedado mudo. Pero en el momento preciso de Dios habló y dijo la verdad. Y puso condición. Cerró a todas las bocas de los que estaban. Pero no, será que si nadie hay en la familia, nadie hay, no tenés nada. Porque la gente va a empezar a decir, pero ¿quién fue rico de la familia de él? Pero ¿cómo si no tiene? Pero Dios te reservó a vos y a esos 8 personas. Tal vez te reservó una familia. Tal vez son 5, tal vez son 4, tal vez son 3, tal vez son 2. Lo primero que nosotros preguntamos, ¿cuántos son? 5. No voy, 5. Pero mirá que hay pregoneros de justicia, Mirá que están publicando, Mirá que se atreven a hacer cosas, Amén. Mirá que vos con toda la multitud que tenés, no tenés nada, Muchas veces tenés que ir a un campito que no es de Dios, es de cualquiera, a pregonar, a alabar. Pero Dios tal vez tiene otros con 4 o 5 y ha reservado una reserva. Nosotros queremos que comprendan este tiempo que reservar las reservas de Dios
es algo que va a producir una lluvia de bendición, pero las reservas de Dios, aleluya. Si usted tiene una reserva de gas, no crea que vas a vender poroto, porque la gente está confundida hoy. Yo por ahí pienso esto y digo, che, acá tenés una reserva. Pero no. Pero te va a otros previos que no son reserva de Dios. Yo me acuerdo que el año pasado inauguré el previo de la familia, el ministerio. Hay un previo espectacular. Pero muchos de los que hacen fiestas cristianas se van a previos que ni sabe de quién son. ¿Qué concurren? Entonces, las reservas que reservó Dios son de Dios y para Dios y para los beneficios de Dios. Y esto lo tengo claro y acá vemos y confirma Dios en su poderosa palabra que lo que es de Dios, es de Dios. Él reservó cosas. Las cosas que obtenemos de parte de Dios es para Dios y en Dios y para los beneficios. ¡Qué terrible! Él reservó 8. Él los tenía reservados. Y todos los otros hacían fiesta. Y los 8 estaban guardados. Y los únicos 8 que entraron al arca fueron 8. ¿No será que tal vez hay familias de pastores o miembros, vamos a ponerle así, que son poquitos y nadie lo invita y nadie le da importancia, pero la cantidad se gozan, hacen fiesta, como en el tiempo de Noé, se casan, se dan en casamiento y todo, pero la bendición está en los 8. Pensemos y aclaremos nuestra mente. Debemos introducirnos más en la poderosa palabra de Dios, el conocimiento. Dios reservó pregonero de justicia. A los apóstoles como pregonero de justicia. A ellos como pregonero de justicia. A Elías, a cuánta gente que andaba sola por ahí. Juan el Bautista cuando vino predicando en los desiertos. ¿Cuántos eran con Juan el Bautista? Juan el Bautista. Juan. Pregonero de Ni justicia. siquiera mujer teníamos. Y él comía piel silvestre, todo. Y se le habrán reído. Sí. Pero fue Juan el Bautista. No hay otro, dijo, como él. Dios dice. Entonces, iglesia, no vayamos atrás por ahí de la multitud creyendo que vamos a reservar. Claro, a través de la bendición. cantidad podemos reservar, sino Dios mira la calidad para poder reservar. Las reservas están donde Dios ha entregado las reservas. Las reservas, otra vez, están donde Dios ha entregado las reservas de Él. Dios no va a entregar a cualquiera. No sé si vos como ministro, como papá, como empresario, vas a entregar a cualquiera las reservas que tú has adquirido. No creo, yo tampoco. Entonces, cuando vemos que Dios está confiando reservas naturales a su pueblo, presta atención que ahí se mueve Dios. Abramos los ojos. ¿Qué te puedo decir en esta mañana? Que el Señor te bendiga y que Dios nos clarifique más sobre esta poderosa palabra de Dios y dónde Él va a mandar las reservas. Acá Dios reservó estas cosas para el tiempo preciso. Que el Señor te bendiga. El día martes, culto de oración, de alabanza. 19:30 horas. No, 19 vamos a 19. empezar. Por el mucho frío, 19 horas en la iglesia evangélica Casa de mi Gloria.
Y el día miércoles, como todos sabemos, La programación de enseñanza rápida y sencilla. 9 de la noche, 21 horas. 21 horas. Y así sucesivamente, ya los que nos conocen, tenemos ya el cronograma de las programaciones y de los cultos, ¿no? Amén. Que el Señor los bendiga. Lo amamos. Amén. Y que disfruten este día en familia.